Unas clases antes habíamos hablado de los Estados Unidos, ¿verdad? Hablamos de quiénes y cómo llegaron a colonizar el norte de América. Hablamos de cómo fue que los ingleses, franceses, holandeses y hasta españoles tuvieron territorio allí. ¿Te acuerdas, verdad? Puritanos, cuáqueros. Claro que te acuerdas. Bueno, pues hoy, mis queridos, vamos a hablar de cómo fue que Estados Unidos se volvió independiente. Nosotros sabemos de independencia, ¿cierto? Sabemos de cómo Colombia se volvió independiente de España. Sabemos muchas historias de nuestro libertador, el señor Simón Bolívar. Sabemos de batallas y héroes. Bueno, pues hoy te voy a contar sobre héroes y batallas, pero de Estados Unidos. Los ingleses, los colonos, en el caso de Estados Unidos, en su país tenían un derecho muy importante. Los ingleses tenían una ley que decía que no se podían cobrar impuestos a las personas sin que en el Parlamento hubiera representación. Es decir, el rey o la reina no podían poner impuestos porque sí, sin que la gente estuviera representada. Pues a quienes vivían en América, esta ley les gustaba mucho y en ella basaron su independencia. Resulta que en el 1763, este señor, el rey Jorge III, había enviado un ejército de, óiganme, 10.000 soldados para mantener la paz en la frontera occidental de las colonias. Miren, esto es un ejército como el que habían mandado en la época. Esta frontera quedaba en los montes Apalaches. Los colonos estaban molestos porque el rey no los dejaba colonizar esta región. El problema surgió cuando la corona exigió que los colonos pagaran para mantener este ejército de 10.000 hombres. Esto generó rabia entre los colonos, especialmente un abogado de Virginia llamado Patrick Henry. Patrick Henry decía que ningún colono tenía por qué pagar impuestos no aprobados por sus propias asambleas. Mejor dicho, lo que este señor decía era que el rey allá lejos en Inglaterra no tenía por qué venir a decirles qué impuestos pagar. Entonces, el señor Patrick Henry convenció a muchos de seguir sus pasos, aunque lo llamaron traidor. La lucha contra el impuesto de estampillas, que fue uno de los más importantes, se difundió en otras colonias y se formó un grupo llamado los Hijos de la Libertad, liderado por este señor, Samuel Adams, el líder de los Hijos de la Libertad. La protesta se generalizó por doquier. Tan violentas fueron las protestas que el gobierno inglés decidió mostrar su poderío y aprobó en 1767 las actas de Townshend. Estas obligaban a los colonos a pagar impuestos en muchos productos, como vidrio, papel, té y pintura. Pues ahora sí que se iba a poner más furiosa la gente. Imagínate, ellos protestando contra el impuesto de las estampillas y el rey poniendo más impuestos. La furia, mírenlos, aquí están los colonos protestando, se apoderó de los colonos, especialmente en este lugar, en Boston. En 1770, los colonos se enfrentaron a los soldados ingleses apostados en esta ciudad, en Boston. Mira, aquí está el enfrentamiento. Los soldados mataron a 5 rebeldes, hecho que se conoció como la Masacre de Boston. Los colonos se dieron cuenta que se tenían que mantener informados entre ellos para poder ganar las batallas. Entonces crearon los comités de correspondencia. En diciembre de 1773, los ingleses trataron de engañar a los colonos, diciéndoles que le habían bajado el precio al té, que era una bebida muy importante para los colonos. Pero los colonos, como de bobos no tenían ni un pelo, se dieron cuenta que eso no era cierto
Una noche se metieron a las bodegas de los barcos donde estaba ¿qué? El té, y arrojaron todas las cargas al mar. Esto se llamó el motín del té de Boston. Mírenlo, aquí están, botando el té al mar. El rey y el parlamento inglés se enfurecieron y decidieron castigar en forma severa a los colonos rebeldes. Aprobaron las actas intolerables que prohibían que llegara ningún barco con mercancía a Boston, hasta tanto los culpables del motín del té no pagaran por el té que habían tirado al mar. También disolvieron el Parlamento de Massachusetts y obligaron a los colonos a alojar soldados en sus casas. La reacción de los colonos no se hizo esperar. Se reunieron los representantes de 12 colonias, todas menos Georgia. Se reunieron en Filadelfia. Acordaron cortar todo tipo de comercio con Inglaterra y le pidieron al rey inglés que anulara estas actas. Esta especie de Congreso de las Colonias evidenció que los colonos ya empezaban a verse a sí mismos como un grupo de americanos y no como colonias inglesas separadas. El fervor patriótico subía y subía y subía, hasta el punto que Patrick Henry lanzó un discurso incendiario que decía que él no estaba dispuesto a vivir encadenado. Concluía diciendo, miren esta frase, libertad o muerte. Los colonos estaban dispuestos a defender sus derechos políticos a cualquier precio. Se dieron otras batallas entre los dos bandos en Nueva York y Massachusetts. A veces ganaban los colonos y otras los ingleses. Se había empezado la pelea. Hasta el momento, los rebeldes solo habían pedido que se anularan las actas en contra de sus derechos políticos. Pero con las acciones violentas de los soldados ingleses, el clamor de los rebeldes cambió. Ahora se empezaron a oír voces exigiendo la independencia total. Ya no era solo sobre las actas, ahora querían ser libres de Inglaterra. En el segundo congreso, los representantes de los rebeldes nombraron como jefe de su ejército a este señor, a George Washington, a quien le esperaba una gran tarea, pues no contaba con buenos generales que le ayudaran. A los soldados les faltaba experiencia, no había un buen administrador del dinero del ejército y para rematar, había mucha envidia entre los estamentos militares de las distintas colonias. A este señor, a Washington, el que les acabo de mostrar, solo lo apoyaban el 40% de los colonos patriotas. El 20% querían continuar perteneciendo a Inglaterra y el resto pues no tomaba partido. Mientras tanto, el rey inglés contrató mercenarios alemanes para aplastar la rebelión. Los colonos se enfrentaron a ellos y después, tras una demostración de fuerza y coraje, echaron a los soldados ingleses de Boston en 1776. Pero Washington sabía que las tropas inglesas regresarían, pues ahora la cuestión era a otro precio. Los colonos querían definitivamente independizarse. Así lo había expresado un escritor que se llama Thomas Paine en un libro llamado El sentido común. En él decía que el rey no era ningún tipo de padre, sino una bestia real. También argumentaba que los colonos no tenían nada que perder si se independizaban. ¿Cómo era posible que una minúscula isla gobernara todo un continente?, se preguntaba. Es hora de partir, decía este señor Paine. Uy, ya se veía venir lo que iba a pasar. Pero por hoy lo dejamos ahí. En el próximo video te cuento qué fue de Washington y su ejército contra los ingleses.